Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre cómo grabar audio para video. Este video fue elegido por los suscriptores de Patreon y Cafecito. El audio es una parte muy importante al hacer un video, al igual que la música es muy importante en una película. Al grabar audio para video, por ejemplo para un video de YouTube, o para una entrevista, o para un corto, etc., tenemos que tener algunas cosas en cuenta antes de grabar. 1. ¿Qué tipo de micrófono vamos a usar? 2. Si vamos a usar solamente un micrófono o varios, por ejemplo si grabamos 2 o más personas. 3. La ubicación de el o los micrófonos. 4. La frecuencia de muestreo que usemos para grabar. Y 5. Cómo vamos a sincronizar audio y video si los grabamos por separado. ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Hablemos primero acerca de los micrófonos. Podríamos usar un micrófono de tipo condensador, por ejemplo el Rode VideoMic o también cualquier otro que tengan. Yo por ejemplo uso un micrófono Shure PG81 que originalmente lo compré para grabar a mi piano acústico, pero que también se puede usar para grabar audio para video. Otra opción es usar un micrófono de tipo dinámico, que puede ser en especial útil si no tenemos un lugar acustizado o si hay ruidos externos. También otra opción que es muy común es usar un micrófono de clip, también llamado micrófono corbatero o micrófono lavalier. Este que tengo por acá es un Rode SmartLav Plus que se puede conectar por ejemplo a un celular o a una cámara DSLR usando un adaptador. Si no tenemos ninguno de estos micrófonos, entonces podemos usar algún auricular que tenga micrófono o incluso el micrófono interno del celular. Cualquiera sea el tipo de micrófono que usemos para grabar, es importante cómo lo vamos a ubicar. En especial si no estamos grabando en una habitación perfectamente tratada acústicamente. Veamos un ejemplo de esto. Escuchen cómo suena mi voz a esta distancia. Si me alejo un poco, y si me alejo un poco más. Como escucharon, cuando me alejo del micrófono se escucha más bajo y con más eco. Podríamos arreglar el nivel aumentando el volumen del audio, pero escuchen cómo quedaría así. Escuchen cómo suena mi voz a esta distancia. Si me alejo un poco, y si me alejo un poco más. Entonces, más o menos a una mano de distancia, al menos en mi experiencia, da buenos resultados. Igualmente prueben distintas distancias, así experimentan y graban a la distancia que mejores resultados les da a ustedes. Perfecto, sí señor. Otra cosa importante a la hora de grabar audio para video es la frecuencia de muestreo. Lo estándar es grabar a 48.000 Hz. Si grabamos usando una estación de audio digital, entonces tenemos que configurar la frecuencia de muestreo en las propiedades del dispositivo. Si en cambio grabamos usando un micrófono de clip, por ejemplo con una aplicación de un celular, entonces usualmente vamos a encontrar una configuración para la frecuencia de muestreo en la aplicación. Si grabamos por separado video y audio, como por ejemplo lo estoy haciendo yo ahora, ya que estoy grabando el video con una cámara DSLR y el audio con este micrófono que está conectado a una interfaz de audio. Entonces, para que luego la sincronización sea mucho más fácil, vamos a hacer un simple aplauso, que luego se va a ver como un pico muy claro en el audio. Muy astuto, ¿eh? Antes de seguir con el video, quería invitarlos a que se suscriban al canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Además, podés sumarte al canal de difusión de Telegram, en donde aviso cuando hay un video nuevo. Y si ya estás suscripto y querés ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito. Los suscriptores de Patreon y Cafecito tienen algunas recompensas, por ejemplo pueden participar de encuestas exclusivas solo para suscriptores. Una vez que ya tenemos el audio grabado, tenemos que hacer varias cosas más. Primero, sincronizar los audios. Luego, reducir el ruido ambiente, si es que lo hay. También podemos ecualizar o hacer otros procesos si es necesario. Además, tenemos que nivelar la voz o las voces. Y por último, llevar el nivel del audio al estándar requerido por la plataforma, en el caso de que lo publiquemos por ejemplo en YouTube o en cualquier otra plataforma. Todo esto lo podemos hacer por ejemplo en un editor de audio como Audacity, o también lo podemos hacer en una estación de audio digital o en un editor de video. A mí me es más cómodo hacerlo en una estación de audio digital, al menos la mayoría del proceso, así que veamos cómo lo hago. Por acá tengo un proyecto de prueba en donde grabé una especie de videocast de ejemplo. Grabé dos audios, un audio con un micrófono condenser y un audio con un micrófono de clip. Lo primero que tenemos que hacer es sincronizar ambos audios, usando el aplauso que podemos ver claramente como un pico en el audio.
Luego voy a hacer la reducción de ruido. Para esto voy a usar un plugin llamado Reaffirm. Voy a seleccionar una parte del audio que solo tenga ruido ambiente y voy a crear el perfil de ruido. Hago lo mismo para el segundo audio. También voy a agregar un ecualizador en cada pista y voy a usar un preset que ya tengo armado para cada micrófono. Bien, ahora podemos nivelar los volúmenes. Sobre esto hice un video en especial hace un tiempo que se los voy a compartir por acá arriba. Para este caso, primero voy a aumentar un poco el volumen de la pista de acá abajo, que ya se ve más bajo el audio. Y además voy a agregar un compresor en cada pista para balancear mejor la voz. Agrego el compresor y ajusto a gusto. Listo, y por último voy a renderizar esto, así lo llevo a un editor de video. Voy a renderizar a 48.000 Hz de frecuencia de muestreo y a 24 bits, ya que grabé a 48.000 Hz y a 24 bits. Pasemos ahora al DaVinci Resolve, que es un editor de video muy completo y que tiene una versión gratuita. Lo primero que tenemos que hacer acá es sincronizar el video con el audio. Al igual que antes lo hicimos con el audio de los dos micrófonos, buscamos el pico del aplauso y sincronizamos ambas pistas. Luego podemos hacer la edición del video junto al audio. En DaVinci Resolve, para que la edición sea más fácil, podemos linkear el clip del video con el clip del audio o incluso podemos crear un clip compuesto. En el caso de que en la edición, por ejemplo, tengamos una música de introducción o algún clip en el medio, por ejemplo con un meme, entonces tenemos que asegurarnos de que estos audios estén balanceados con respecto al audio principal. Eso es muy importante. O sea, que no estén ni muy fuertes, como se ve en este caso, ni muy bajos, como se ve en este otro caso. Yo lo estoy balanceando así a ojo solamente con las ondas de audio para ser más rápido, pero hay que escuchar a ver si queda bien balanceado. Por último, cuando ya tenemos todo editado y listo, vamos a ir al último paso, que es llevar el nivel del audio al requerido por la plataforma. Por ejemplo, en YouTube lo sugerido es que el nivel del audio esté en -14 loops integrados con un máximo de -1 dB True Peak. Para hacer esto voy a agregar un limitador en la cadena del audio. Podría usar un limitador interno o uno externo, como por ejemplo el Loudmax que voy a usar ahora. Y también voy a agregar un medidor del nivel del audio. Voy a usar el Julian Loudness Meter, que funciona muy bien y tiene una versión gratuita. Agregamos estos dos plugins y le damos play al video. Luego ajustamos los controles del limitador hasta que estemos en el nivel requerido. Y ya estamos listos para renderizar el video final. Veamos ahora el resultado de este videocast de ejemplo. Bienvenidos al videocast más corto que muleta de cocodrilo. Hoy tenemos un invitado muy especial, Marcelo Fernández. ¡Dilo tuyo, Bart! Hola a todos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias y nos vemos la próxima. Bueno, ¿qué les pareció el videocast de ejemplo? En los comentarios déjenme si tienen más dudas o preguntas acerca de esto. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito, y también a quienes dejan un me gusta, un comentario, comparten los videos y se suscriben al canal. Gracias y nos vemos la próxima.